Recientemente, mi hijo y yo comenzamos una emocionante nueva etapa, mudándonos a otro país para adoptar una vida nueva y lujosa. Esta oportunidad surgió de manera inesperada cuando mi hijo heredó la impresionante suma de 12 millones de pesos. Sin embargo, su abuela advirtió ominosamente que, si alguna vez nos separáramos, el dinero podría no durar. Aún más extraño, afirmó que si quería seguir en contacto con ellos, tendría que humillarme a un grado incómodo. Perpleja por sus duras palabras, pedí aclaraciones. Hasta ese momento, no tenía idea de la herencia ni de los planes de mudanza. Ella reveló fríamente que su plan era que mi esposo y mi hijo vivieran una vida de lujo en el extranjero. Sin mí, me quedé sin palabras, preguntándome por qué mi esposo tomaría decisiones tan drásticas sin decirme nada y por qué había tanta secrecía en torno al dinero. Su demanda de que me degradara solo para obtener respuestas me pareció tanto insultante como innecesaria. Un torbellino de emociones surgió: ira, confusión y preocupación. Sin embargo, sabía que debía mantener la compostura y desentrañar lo que estaba pasando. ¿Cómo había llegado mi esposo a una suma tan grande y cuáles eran las consecuencias? Como gerente en una empresa tecnológica prominente, donde conocí a mi esposo, estoy acostumbrada a resolver problemas bajo presión. Su personalidad vivaz y ambición me habían cautivado desde el principio, lo que llevó a nuestro matrimonio. Sus padres me recibieron calurosamente al principio, lo que hace que el comportamiento de su madre ahora sea aún más desconcertante. Juntos, tenemos una hija de 12 años. Habiendo crecido en circunstancias difíciles, siempre he estado decidida a proporcionar un entorno nutritivo y estable para ella, mientras equilibro las demandas del trabajo. Luego, cuando un proyecto requirió que mi esposo se mudara a Oklahoma, la idea de manejar todo sola era abrumadora. Esto va a ser difícil sin ti, admití, preocupada por la presión adicional. Él sugirió que su madre viniera a quedarse con nosotros para ayudar durante su ausencia. A regañadientes, acepté, esperando que su presencia aliviara la carga, pero nunca imaginé que las cosas tomarían un giro tan extraño. ¿Cuándo volverá papá?, preguntó mi hija, con los ojos llenos de la preocupación inocente que solo un niño puede expresar. Estará en Oklahoma un poco más de tiempo, pero no te preocupes, la abuela viene a quedarse con nosotros, le aseguré, poniendo una cara valiente a pesar de mi propia creciente inquietud. Cuando mi suegra se mudó, no tenía idea de que esta decisión conduciría a algunos de los días más difíciles de mi vida. Cada noche, al regresar del trabajo, no era recibida con una cálida bienvenida, sino con una dura crítica. ¿Trabajando tarde otra vez? Mujeres que descuidan a sus familias, murmuraba, sus palabras agudas y penetrantes. Yo también tengo un trabajo y estoy cuidando a nuestra hija, respondía, con frustración burbujeando bajo mi exterior calmado, pero nada parecía satisfacer su aprobación. En mis tiempos, la familia era lo primero, ni siquiera consideré trabajar fuera del hogar, decía despectivamente, su nostalgia por el pasado evidente en su tono. Un día, después de que mi hija lograra un éxito notable en la escuela, mi suegra declaró: todo es gracias a mí. ¿Qué propósito sirves tú? Tal vez no te necesitamos aquí. Sus palabras fueron muy duras, especialmente ya que yo era la que había tutorizado a nuestra hija en la mayoría de sus materias. Incluso los pequeños fallos al cocinar provocaban su crítica. ¿Cómo hicieron tú y mi hijo con habilidades culinarias tan pobres? Exasperada, respondía, estoy haciendo lo mejor que puedo. Cada quien tiene su propio modo de hacer las cosas. Mi paciencia se estaba agotando. Ella llamaba a mi esposo, pintándome en la peor luz posible. Mamá, ella también trabaja, por favor, trata de entender, decía él, su voz siendo una presencia reconfortante a pesar de la distancia. Mientras seguíamos viviendo juntas, la tensión entre mi suegra y yo crecía cada vez más. Con mi esposo ausente, me sentía cada vez más aislada. Una noche, abrumada por la tensión, decidí llamarlo. Hola, ¿estás bien?, respondió él, su voz pesada con sueño. Sí, estoy bien, es solo que tu mamá me ha estado dando problemas con las tareas del hogar de nuevo, y realmente me está agotando, expliqué, con frustración clara en mi tono. Lo siento, mamá siempre ha sido un poco mordaz, tal vez tenga un punto, pero no dejes que te afecte demasiado, solo sigue haciendo las cosas a tu propio ritmo, me tranquilizó. Sintiendo un poco de alivio, intenté seguir con nuestra rutina diaria. Sin embargo, con mi esposo a kilómetros de distancia, la presión de mi suegra solo se intensificaba. Cada día se sentía más largo que el anterior, y me sentía cada vez más agotada, aferrándome a los recuerdos de él para seguir adelante. Al principio, pensé que podría manejarlo,
pero su crítica constante se volvió insoportable. Desde la mañana hasta la noche, encontraba fallos en todo lo que hacía, dejándome abrumada y desesperada por un descanso. Incluso cuando cocinaba el plato de arroz favorito de mi esposo, ella lo desestimaba con: «Esto sabe horrible, ¿quién podría comer esto?». Siempre que tomaba un breve descanso, ella me reprendía. ¿Cómo puede una mujer que ni siquiera puede manejar las tareas del hogar tomarse un descanso? No confiaba mucho en mis habilidades domésticas, pero mi esposo siempre había pasado por alto mis errores. Con ella, sin embargo, la presión por ser perfecta era implacable. Llegué a creer que su trato duro se debía a su profundo afecto por su hijo y su lucha por aceptar que él se había casado y se había mudado. Esta experiencia solo ha fortalecido mi determinación de nunca convertirme en una madre autoritaria como ella. Un día, después de darme un pequeño gusto con una modesta compra en el centro comercial local, llegué a casa y la encontré esperando en la entrada, furiosa. ¿Cómo pudiste salir y divertirte mientras tu esposo no está en casa? ¿Qué pasa con las tareas del hogar?, demandó. Pensé que necesitaba un pequeño descanso, dije, esperando que mi suegra entendiera, pero ella desestimó por completo mis sentimientos, culpando de todos nuestros problemas a mi supuesta incompetencia. Desesperada por algún apoyo, esperaba ansiosamente una llamada de mi esposo, con la esperanza de que su voz pudiera levantar mi ánimo. Sin embargo, las noticias que compartió fueron todo menos reconfortantes. «Tengo malas noticias», dijo, su voz cargada de pesar. «El trabajo en Oklahoma no va bien. Me metí en el juego y ahora estoy en problemas financieros serios. He acumulado mucha deuda». Atónita y ansiosa, respondí: «¿En serio? ¿Juego y deuda? Esto es completamente inaceptable. ¿Qué pasa con nuestro futuro y nuestra hija?». «Lo siento mucho», dijo, su voz llena de arrepentimiento. «Me siento atrapado en este momento, pero prometo que lo resolveré». Abrumada, pregunté: «¿Cómo piensas solucionar esto? ¿Cuánto debes?». Siempre había visto a mi esposo como honesto y sincero, puntual para nuestras citas, siempre viniendo directamente del trabajo a casa, y mostrando gratitud por cada comida que preparaba y cada tarea que asumía. Su sinceridad era una de las razones por las que me enamoré de él, pero con él lejos y soportando una crítica constante de mi suegra, la vida se había vuelto insoportable. «No puedo creer que alguien tan inútil como tú se haya casado con mi hijo», decía ella, sus duras palabras cavando profundo y aumentando mi desesperación. Desde que mi esposo comenzó a trabajar a distancia, había enfrentado una constante avalancha de culpas y críticas de su parte. La reciente confesión sobre sus deudas y el juego solo había añadido a mi carga, haciendo que todo se sintiera demasiado para soportar. Una noche, abrumada por el peso de todo, salí de la casa y me encontré llorando sola en un banco del parque. El peso de todo parecía demasiado pesado para soportar. Las cosas empeoraron cuando mi suegra sacó a relucir un secreto largo tiempo enterrado de mi pasado durante una de nuestras cenas. «Entonces, escuché que solías trabajar en un club nocturno», dijo mi suegra con desdén, su voz cargada de desprecio. «Es una vergüenza que estés criando a mi nieta después de haber trabajado en un lugar así». Sorprendida y humillada, pregunté: «¿Cómo te enteraste de eso?». «Estaba hablando con una conocida sobre lo inútil que es la esposa de mi hijo y le mostré una foto tuya. Ella te reconoció. Aparentemente, ni siquiera eras buena en ese trabajo en el club nocturno», se burló. Antes de conocer a mi esposo, trabajé en un club nocturno en un momento en que luchaba financieramente y no recibía apoyo de mi familia, que estaba más interesada en fiestas que en trabajar. Era una parte de mi vida que pensaba que mi esposo no conocía, y ahora escucharla usarlo en mi contra por parte de mi suegra me dejó completamente sin palabras. «No puedo creer que alguien como tú sea la madre de mi nieta. Se lo diré a mi hijo y te echaré», amenazó. Sus palabras me hundieron aún más en la desesperación, haciendo que sintiera que todos mis esfuerzos en nuestro matrimonio y el futuro que había imaginado se estaban desmoronando. La comunicación con mi esposo se volvió escasa, y temía que él pudiera empezar a dudar de mí debido a las semillas de desconfianza que su madre estaba sembrando. Sola en mi habitación una noche, reflexioné sobre mi vida, cómo conocí a mi esposo, nuestro matrimonio, y las luchas implacables exacerbadas por la constante culpa y acusaciones de mi suegra. «No puedo soportarlo más», susurré para mí misma, saliendo a las calles silenciosas y desoladas. El silencio a mi alrededor parecía reflejar mi desesperación, y las crueles palabras y críticas interminables de mi suegra se volvieron casi insoportables. Terminé en un banco del parque, mirando vacíamente al cielo nocturno, que estaba desprovisto de estrellas. Mi corazón se sentía igual de oscuro y vacío. De repente, una voz familiar cortó mis pensamientos. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Era mi hija,
su presencia una comodidad reconfortante. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Mamá, no dejes que la abuela te afecte, dijo suavemente, sus palabras siendo un bálsamo para mi corazón dolorido. A pesar de todo, su simple acto de amabilidad me recordó la fuerza que tenía dentro de mí. Ambas sabíamos que la vida había sido dura, y su reconocimiento de mis esfuerzos, silencioso aunque fuera, reafirmó por qué debía seguir adelante. Trabajaba en una empresa internacional de electrónica, y mi trabajo siempre había sido una fuente de orgullo e independencia, algo que mi suegra no podía quitarme. Mientras estábamos juntas, el peso de sus duras palabras comenzó a levantarse un poco, reemplazado por un renovado sentido de determinación. Has pasado por mucho, eres fuerte, dijo mi hija, su voz llena de admiración. Gracias, pero tal vez la abuela tenga un punto, respondí dudosa. Mamá, la abuela solo está atrapada en el pasado. En el mundo de hoy, deberías estar orgullosa de cualquier trabajo que hayas hecho. Estoy orgullosa de que hayas trabajado en un club nocturno, me aseguró sinceramente. ¿De verdad? Sí, porque muestra que siempre has intentado dar lo mejor de ti para nosotros, sin importar las circunstancias. No dejes que las palabras de la abuela te controlen. Sus palabras tocaron profundamente mi corazón, llenándome de lágrimas. Mamá, estás trabajando duro ahora, ¿verdad? Eso es increíble. Siempre estaré de tu lado, sin importar lo que diga la abuela. Su apoyo me llenó de gratitud y esperanza. Con su aliento, sentí una fuerza renovada para enfrentar los desafíos que venían. Más tarde, en el estudio de mi esposo, respiré hondo y comencé a revisar una pila de documentos. Examiné cuidadosamente cada documento, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, acuerdos de préstamo. Poco a poco, la magnitud de sus problemas financieros comenzó a aclararse. ¿Cómo había sucedido esto? Descubrí varios recibos de apuestas, carreras de caballos, máquinas tragamonedas y casinos. Fue desgarrador ver cuánto dinero había derrochado. Luego encendí la computadora de mi esposo. La contraseña era su cumpleaños. Al revés, su bandeja de entrada estaba llena de correos electrónicos de cobranza de instituciones financieras y mensajes de amigos exigiendo el reembolso. También había numerosos correos electrónicos promocionales de sitios web relacionados con el juego. Determinada a obtener una imagen clara, calculé el monto total que había gastado en apuestas, una asombrosa suma de 12 millones de pesos, mucho más de lo que había imaginado. El pánico se apoderó brevemente de mí, pero sabía que debía actuar rápidamente. Comencé a planear cómo asegurar fondos para mantener nuestra vida. Revisé mis ahorros, consideré vender nuestros artículos electrónicos y de lujo, y evalué el dinero que había reservado de mi salario. Continué mi investigación diariamente, contactando a instituciones financieras para entender la extensión total de las deudas de mi esposo y obteniendo su información crediticia. Después de unos días de trabajo intenso, elaboré un plan. Resolví construir una vida independiente de mi esposo y mi suegra. Aprovechando mi experiencia en la industria de TI, comencé a asumir proyectos freelance. Durante varios días, construí un portafolio y me inscribí en una plataforma de trabajos freelance. Pronto, recibí la primera solicitud de un cliente. El proyecto ofrecía una contribución modesta pero importante para nuestros gastos y me daba un sentido de control sobre nuestro futuro. Entre el manejo de proyectos freelance, revisé meticulosamente nuestras finanzas domésticas. Cancelé suscripciones innecesarias. Reduje gastos y encontré formas de reducir los costos de alimentos, disminuyendo significativamente nuestros gastos diarios en comida. Siguiendo consejos de mamás locales, también participé en una venta de garaje comunitaria, vendiendo artículos de alta gama y electrónicos en exceso, lo que generó una cantidad considerable. Unas semanas después, mi trabajo freelance comenzó a dar frutos y mi ingreso se estabilizó. Había acumulado suficiente en mi cuenta bancaria para cubrir cómodamente nuestros gastos. Un día, al regresar a casa, noté que todas las pertenencias de mi suegra habían desaparecido. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era ella. «Oh, ¿ya has vuelto? Debes haber notado que nuestras cosas ya no están», dijo, su tono rebosante de satisfacción. «¿Qué estás tratando de decir?», pregunté, desconcertada. «Mi hijo y yo estamos empezando una vida lujosa en el extranjero con sus 12 millones de dólares. Si alguna vez piensas en divorciarte de él, no podrás arreglártelas por tu cuenta. Si quieres nuestra nueva dirección, ponte de rodillas y lame mis zapatos», demandó, con sus palabras rebosantes de desdén. No pude evitar reírme ante su audacia. «En realidad, esos 12 millones de dólares son una deuda», le informé con calma. «Deja de bromear. No hay forma de que mi hijo tenga una deuda así», replicó.
su incredulidad evidente. Puede que no lo creas, pero es verdad. En su estudio, encontré registros de transacciones de bancos e instituciones financieras, facturas de tarjetas de crédito, contratos y más. En su PC, hay correos electrónicos de cobranza de instituciones financieras, mensajes de amigos exigiendo el reembolso, y correos promocionales de sitios de apuestas. Si no me crees, ¿por qué no lo compruebas?, sugerí, con la voz firme. «Estás mintiendo», exclamó, con la voz elevándose. Todo es resultado de su adicción al juego, carreras de caballos, máquinas tragamonedas, casinos. El total asciende a unos impresionantes $12 millones. Te acabo de enviar fotos de las pruebas. Quizás deberías echarles un vistazo, dije, con un tono inamovible. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una respiración aguda. Salí de la casa y me encontré llorando sola en un banco del parque. El peso de todo parecía aplastarme. Y las cosas empeoraron cuando mi suegra sacó a relucir un secreto largamente enterrado de mi pasado durante una de nuestras cenas. «Así que, escuché que trabajaste en un club nocturno», dijo con desdén, su voz llena de desprecio. «Qué vergüenza que estés criando a mi nieta después de haber trabajado en un lugar así». Impactada y humillada, pregunté, «¿Cómo te enteraste de eso?». Me quejaba de lo inútil que es la esposa de mi hijo y le mostré una foto tuya a una conocida. «Te reconocieron, aparentemente. Ni siquiera eras buena en ese trabajo en el club nocturno», se burló, sus palabras como dagas. Antes de conocer a mi esposo, trabajé en un club nocturno para salir adelante, ya que mi propia familia no me apoyaba y estaba centrada en sus propias indulgencias. Era un capítulo que había mantenido oculto, uno que creía que mi esposo no conocía. Escuchar a mi suegra usar esto en mi contra fue devastador. «No puedo creer que alguien como tú sea la madre de mi nieta. Se lo diré a mi hijo y te echaré», amenazó. Sus palabras profundizaron mi desesperación, haciendo que sintiera que todos mis esfuerzos en nuestro matrimonio y mis sueños futuros se estaban desmoronando, con la comunicación entre mi esposo y yo volviéndose rara. Temía que él empezara a dudar de mí, gracias a las semillas de desconfianza que ella estaba sembrando. Sola en mi habitación esa noche, reflexioné sobre mi vida, conocer a mi esposo, nuestro matrimonio y las luchas implacables alimentadas por las críticas de mi suegra. «No puedo soportarlo más», susurré para mí misma, saliendo a las calles silenciosas y desoladas de la noche. El silencio a mi alrededor parecía resonar con mi profunda tristeza, y las palabras inquietantes de mi suegra sobre mi pasado se volvían casi insoportables. Terminé en un banco del parque, mirando fijamente al cielo donde no había ni una sola estrella visible. Mi corazón se sentía igual de oscuro y vacío. De repente, una voz familiar rompió mis pensamientos. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Era mi hija. Su presencia una comodidad repentina. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Mamá, no dejes que la abuela te afecte», dijo suavemente, sus palabras calmando mi corazón adolorido. A pesar de todo, su simple acto de amabilidad me recordó la fuerza que tenía dentro de mí. Ambas sabíamos que la vida había sido dura, y su reconocimiento de mis esfuerzos, aunque no expresado en palabras, fue suficiente para recordarme por qué debía seguir adelante. Trabajaba en una empresa internacional de electrónica, una fuente de orgullo e independencia que mi suegra no podía quitarme. Mientras estábamos allí, el peso de sus duras palabras comenzó a levantarse, reemplazado por un renovado sentido de resolución. «Has pasado por mucho, eres fuerte». «Gracias, pero tal vez la abuela tenga un punto», respondí dudosa. «Mamá, la abuela está atrapada en el pasado. En el mundo de hoy, deberías estar orgullosa de cualquier trabajo que hayas hecho». «Estoy orgullosa de que hayas trabajado en un club nocturno», me aseguró sinceramente. «¿De verdad?». «Sí, porque muestra que siempre has intentado dar lo mejor de ti para nosotros, sin importar las circunstancias. No dejes que las palabras de la abuela te controlen». Las palabras de mi hija tocaron profundamente mi corazón, trayendo lágrimas a mis ojos. «Mamá, estás trabajando duro ahora, ¿verdad? Eso es increíble. Siempre estaré de tu lado, sin importar lo que diga la abuela». Sus palabras me llenaron de gratitud y esperanza. Con el apoyo de mi hija, me sentí más fuerte, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Más tarde, de regreso en el estudio de mi esposo, tomé una respiración profunda antes de sumergirme en una pila de papeles. Revisé meticulosamente cada documento, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, contratos de préstamos. Poco a poco, el alcance total de la situación financiera de mi esposo comenzó a hacerse claro. ¿Por qué había pasado esto?
mientras excavaba entre los documentos. La verdad empezó a revelarse. Descubrí numerosos recibos de actividades de juego, carreras de caballos, tragamonedas y casinos. Fue desgarrador ver cuánto dinero había despilfarrado mi esposo. Luego, encendí su computadora, usando su cumpleaños invertido como contraseña. Su bandeja de entrada estaba inundada de correos electrónicos de cobro de instituciones financieras y mensajes desesperados de amigos exigiendo el pago. También había numerosos correos electrónicos promocionales de sitios de juegos de azar. Decidida a entender el alcance total del daño, calculé el monto total gastado en juegos de azar. Era una asombrosa cantidad de 12 millones de pesos, muy por encima de lo que había anticipado. La magnitud del problema me dejó momentáneamente paralizada, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. Comencé a planear cómo asegurar fondos para nuestro futuro. Consideré mis ahorros, los posibles ingresos de la venta de nuestros artículos de lujo y electrónicos, y el dinero que había reservado de mi salario. Continué mi investigación diligentemente, contactando a instituciones financieras para comprender la magnitud total de las deudas de mi esposo y obteniendo su información crediticia. Unos días después, elaboré un plan. Mi objetivo era construir una vida en la que fuera independiente de mi esposo y mi suegra. Aprovechando mi experiencia en TI, decidí asumir proyectos freelance. Durante varios días, desarrollé un portafolio y me registré en un sitio web de trabajos freelance. Poco después, recibí mi primera solicitud de cliente. Este trabajo no solo ayudaría con nuestros gastos de vida, sino que también me proporcionaría un sentido de autonomía y control sobre nuestro futuro. En medio de la gestión de proyectos freelance, revisé meticulosamente nuestras finanzas domésticas. Cancelé suscripciones innecesarias, reduje gastos y encontré formas de disminuir los costos de los alimentos. Animada por consejos de mamás locales, también participé en una venta de garaje comunitaria, donde vendí artículos de alta gama y electrónicos sobrantes, ganando una suma considerable. Unas semanas después, mi trabajo freelance comenzó a dar frutos. Sentí que mis ingresos se estabilizaban y había acumulado suficiente en mi cuenta bancaria para cubrir cómodamente nuestros gastos de vida. Con un renovado sentido de control y esperanza, enfrenté cada día con determinación, lista para reconstruir nuestras vidas en mis propios términos. Un día, cuando llegué a casa, me sorprendió encontrar que todas las pertenencias de mi suegra habían desaparecido. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era ella. «Oh, ¿ya regresaste? Veo que has notado que faltan nuestras cosas», dijo, su voz rebosante de sarcasmo. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de entender la situación. «Mi hijo y yo estamos comenzando una lujosa nueva vida en el extranjero con sus 12 millones de pesos. Si alguna vez piensas en divorciarlo, te quedarás sin nada. Si quieres nuestra nueva dirección, tendrás que arrodillarte y rogar», dijo con un tono de desprecio. No pude evitar reírme ante su audacia. «En realidad, esos 12 millones de pesos son solo una deuda», respondí con calma. «Eso no es posible. No hay forma de que mi hijo tenga una deuda así», replicó, incrédula. «Puede que no quieras creerlo, pero es verdad. He visto los registros de transacciones, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y contratos». Su computadora estaba llena de correos electrónicos de cobro de instituciones financieras, mensajes de amigos exigiendo el pago, y correos promocionales de sitios de juegos de azar. «Te he enviado fotos de la evidencia. Deberías echarle un vistazo», dije, manteniendo mi voz firme. «Estás mintiendo», protestó. «Todo es resultado de su adicción al juego, carreras de caballos, tragamonedas, casinos. El total es una abrumadora cantidad de 12 millones de pesos. Ya te he enviado la prueba. Tal vez deberías revisarla», dije, manteniendo la calma. Después de examinar la evidencia, mi suegra finalmente concedió. «No tenía idea. Probablemente también te lo escondió a ti, pero los hechos permanecen». A medida que la gravedad de la situación se asentaba en ella, continué enfocándome en cómo abordar la enorme deuda. El camino por delante parecía desafiante, pero estaba claro que necesitaba un plan estructurado para manejar nuestras finanzas y posiblemente negociar con los acreedores. A pesar de este revuelo, estaba decidida a navegar a través de esta tormenta financiera, ya sea que ofrecieran asistencia o no. «Supongo que ya no tengo que preocuparme por eso», dije, dejando que la realidad de la situación se asentara. Hubo un pesado silencio al otro lado de la línea mientras mi suegra lidiaba con la impactante revelación. «Realmente no sabía. No sé qué decir», admitió finalmente. Sin decir una palabra más, colgué el teléfono. A partir de ese momento, resolví comenzar de nuevo. A pesar del shock de las acciones de mi esposo y mi suegra,
Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino también por mi hija. Más tarde, mi esposo llamó. Su voz era más suave de lo que la había oído nunca. Lo siento mucho, realmente lo siento, se disculpó. Pero mi enojo permaneció. ¿Cómo llegamos a esto? Nuestra familia se está desmoronando por tu culpa. Nunca imaginé que llegaría a ser tan malo. Cuando decidí irme al extranjero con mamá, no podía ver un futuro contigo y con nuestra hija, confesó. Sus palabras me dejaron atónita. ¿No podías verlo? Es tu imprudencia y falta de planificación lo que nos trajo a este punto, lo acusé. Entiendo eso, pero ya es demasiado tarde. Hice una promesa a mamá, respondió. ¿Qué promesa?, exigí, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. ¿Quieres sacrificar el futuro de nuestra hija y asegurar un paraíso solo para ustedes? Él admitió la dura realidad de sus decisiones. Hubo un pesado silencio antes de que reuniera mis palabras. ¿Alguna vez amaste verdaderamente a nuestra familia?, pregunté, con la voz temblando. Lo hice, pero ahora es diferente, respondió, su voz quebrándose mientras comenzaba a llorar. No nos lastimes más. Mi hija y yo seguiremos adelante solas. Te dejaremos atrás, declaré con firmeza. No hubo respuesta de su parte, solo el sonido de su llanto. Colgué el teléfono con un sentido de conclusión. Toda la situación comenzó con una sorprendente factura de 12 millones de pesos que llegó a nuestra casa. Mi suegra, confundiendo esto con un aviso de lotería, comenzó a planear mudarse al extranjero, completamente ajena a la verdadera naturaleza de la deuda. Mi esposo, creyendo que empezar una nueva vida en el extranjero resolvería sus problemas de juego, aceptó su plan, exacerbando el malentendido. Después de esa inquietante conversación, dejé de lado mi enojo y comencé a buscar asesoría legal. Estaba decidida a prepararme para un divorcio, con el objetivo de asegurar compensación por el sufrimiento emocional y apoyo infantil. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar para mí, un capítulo en el que podría reconstruir y proporcionar un entorno estable para mi hija, lejos del caos y el dolor del pasado. Mientras trabajaba para lograr la independencia de mi esposo y mi suegra, consulté a un abogado para navegar por las complejidades del divorcio, las reclamaciones por sufrimiento emocional y el apoyo infantil. Durante este tumultuoso periodo, mi hija y yo nos acercamos enormemente. Ella se convirtió en mi mayor aliada, comprendiendo mi decisión de divorciarme y apoyándome incondicionalmente. Su apoyo fue una fuente de inmensa comodidad, haciendo que las dificultades que enfrentábamos parecieran más manejables y llenándome de una profunda gratitud. Mientras tanto, la vida en el extranjero demostró ser muy lejos de lo idílico para mi suegra y mi esposo. Su emoción inicial fue rápidamente eclipsada por las duras realidades de su situación. Su falta de preparación y problemas financieros continuos llevaron a una serie de infortunios, incluyendo ser despojados y perder sus fondos restantes. Lidiar con la barrera del idioma solo agregó a sus dificultades. Eventualmente, su situación empeoró, culminando en su deportación por quedarse más allá de sus visas. De regreso en casa, trabajé diligentemente con mis abogados para finalizar los términos del divorcio. Mi esposo aceptó un pago global por sufrimiento emocional y apoyo infantil. Gracias. Ahora finalmente puedo comenzar un nuevo capítulo en mi vida, dije, sintiendo un alivio. Considerando la practicidad de su situación financiera, sugerí, ¿no sería mejor si los pagos se hicieran en cuotas? Él admitió, terminé asumiendo aún